El Gran Cañón está ubicado en el estado de Arizona y es una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. En esta ocasión vamos a cruzar el Gran Cañón de norte a sur, en una ruta conocida como Rim to Rim. Son poco más de 38 kilómetros, con una bajada de 1800 metros y una subida de 1400 hasta el otro borde. Y estimamos que nos tomarán unas 17 horas para cruzarlo caminando. Para llegar a la parte norte del Parque Nacional Gran Cañón, tuvimos que conducir por varias horas durante la noche. Hay que ir con mucho cuidado, ya que es común ver venados cerca del camino y muchas veces se llegan a atravesar sin previo aviso. Llegamos antes del amanecer al North Rim. El aire estaba frío y el cielo todavía oscuro. Ahí adquirimos nuestro pase anual para poder tener acceso a este y otros parques nacionales. Nos preparamos, revisamos nuestro equipo y comenzamos a caminar para buscar el inicio del sendero Kaibab. Kaibab Trail. En este viaje vamos mi amiga Sonia de Paraguay y yo, con un poco de sueño, pero listo para iniciar esta increíble aventura. Estamos iniciando nuestro camino hacia el otro lado del Gran Cañón. Sí. Wow, mira el cielo. Muchas personas ya empiezan a descender corriendo, pero nosotros nos tomamos nuestro tiempo y vamos a un paso lento pero constante. En la oscuridad, las luces de los senderistas se ven como luciérnagas descendiendo por el cañón, una escena mágica para iniciar el día. Poco a poco, el cielo comienza a aclarar. La luz del amanecer va revelando las enormes paredes del cañón, que hasta hace unos minutos solo podíamos imaginar en la oscuridad. Es un momento especial cuando el paisaje comienza a despertar junto a nosotros. De repente, sobre el camino encontramos al primero de varios puentes que facilitan el cruce por los arroyos a lo largo de nuestro camino hacia el otro lado. Ok. Mientras descendemos por el lado norte, pasamos por capas geológicas que cuentan la historia profunda del cañón. Esta parte es más alta y húmeda que el lado sur, y aquí la erosión ha dejado al descubierto formaciones impresionantes. Wow. A medida que bajamos por el cañón, las paredes van cambiando de color. Primero vemos tonos claros, casi blancos. Luego aparecen franjas color beige, amarillas y más abajo los rojos intensos. Cada color representa una capa distinta de roca, formada hace millones de años por antiguos mares, desiertos y ríos. Es como caminar entre páginas de una historia escrita en piedra. Entre las grietas de las paredes del cañón, vimos que crecían algunas plantas, y ahí mismo observamos que algunas abejas trabajaban recolectando polen. Un recordatorio de que dentro de esta inmensidad también vale la pena detenerse a observar los pequeños detalles. Son las 7 de la mañana y ya hay muy buena luz.
para hacer algunas fotos y video. Seguimos bajando. La roca se ve de un color rojizo. Increíble. El sendero Kaibab es una ruta ancestral usada por los pueblos originarios mucho antes de que existieran los senderos modernos. Después de varias horas de caminata, llegamos a Cottonwood Camp. Aquí está la primera estación donde se puede recargar agua, algo muy importante en esta ruta tan larga. Aprovechamos para hacer una pausa breve, descansar un poco y seguir el camino. Bueno, aquí ya bajamos la parte norte del cañón. Pero antes de empezar a subir la parte sur, tenemos que atravesar algunos kilómetros por aquí, por este otro cañón. Así que todavía es temprano, son como las 9. Seguimos avanzando y nos sorprendió encontrar más agua de la que esperábamos. Algunos arroyos bajaban por el cañón con buen flujo. Y de vez en cuando tuvimos que cruzar uno que otro para seguir nuestro camino. Ahora, antes de continuar, vamos a visitar las Ribbon Falls. Vamos a buscar las cataratas escondidas. A ver qué tal están. Para llegar, tuvimos que hacer un pequeño desvío y cruzar el arroyo una vez más, pero vale completamente la pena. En medio del desierto, encontrar esta caída de agua rodeada de vegetación es como descubrir un pequeño oasis secreto dentro del Gran Cañón. Justo a la mitad del camino nos encontramos a nuestros amigos Jess y David, que están haciendo el mismo recorrido, pero en sentido contrario. ¡Ay! Nuestros amigos. ¿Vas a hacer un video? Sí, va a hacer un video. ¡Wow! Sí, pero lo publicó el de Whitney. Nos vemos, chicos. Bueno. Adiós, amigos. Cuídense. Bye. Ya es básicamente mediodía y ahora sí hace mucho calor. Bueno, todavía tenemos agua, pero hemos encontrado mucha gente que se ha quedado sin agua.
y bueno, buscan llegar a la siguiente estación para poder rellenar sus bolsas de agua. En esta sección nos tocó muy buena sombra, pero más adelante es otra vez el sol directo, así que hay que aprovechar para refrescarnos y seguir. Uy, qué calor. Para este punto, el agua que llevaba ya estaba por terminarse y todavía nos faltaban algunos kilómetros para llegar al siguiente punto de recarga. Así que voy a tener que utilizar mi filtro para evitar tomar agua directamente del arroyo. Para eso voy a utilizar una botella de plástico para rellenarla y adaptar a la entrada de la botella el filtro que traigo conmigo. Siempre es buena idea traer uno de estos filtros como alternativa en caso de que nuestro suministro de agua se acabe antes de tiempo. El Phantom Ranch. 40 minutos más tarde, llegamos al Phantom Ranch, un campamento ubicado cerca del río Colorado y que es un punto clave en nuestro camino. Aquí encontramos nuestra siguiente estación para recargar agua antes de iniciar la subida por la cara sur del Gran Cañón. Me encontré a los guardaparques y me dicen que si quiero subir ahorita por el South Rim, que necesito empaparme de agua, estar completamente fresco para subir y evitar un golpe de calor. Este mismo puente lo cruzamos en un viaje anterior. Aquí ya inicia el sendero que sube a la parte sur del Gran Cañón. Nos va a estar aproximadamente unas 4 horas, así que posiblemente ya lleguemos de noche. Lo bueno es que la temperatura ya bajó y comimos, nos refrescamos un rato en el río. El agua está bien fría y ahora ya vamos con una mejor temperatura hacia la parte alta. Vemos pasar un helicóptero y aprovecho para mencionar que muchos de estos vuelos suelen ser evacuaciones médicas. Algunas personas sufren deshidratación, golpes de calor o lesiones durante su recorrido. Por eso es importante tomar precauciones, evitar caminar en las horas de más calor, mantenerse bien hidratado y buscar formas de mantenerse fresco, ya que en el Gran Cañón el calor puede ser un verdadero riesgo. A medida que cae la noche, el paisaje cambia de nuevo. La luz desaparece y con la oscuridad
comienzan a aparecer los animales nocturnos. Nos encontramos un escorpión caminando sobre el sendero, un ratón que se alimentaba de una bolsa de frutos secos que algún senderista dejó en su camino, y más adelante un par de venados que se movían silenciosamente entre los arbustos. Estamos en una casa de emergencia, de teléfono de emergencia que está a 3 millas de la entrada. Ay, ya terminamos. Después de 17 horas de caminar, llegamos al otro lado del Gran Cañón, al South Rim. Ay, estoy muy cansado. Mi amiga Sonia creo que terminó un poco antes, así que la tengo que ir a buscar. Pero fue misión cumplida. Y así es como terminamos nuestro recorrido de lado a lado del Gran Cañón. Fue largo, intenso y lleno de momentos únicos. Si alguna vez te animas a intentarlo, prepárate bien y disfruta cada paso. Gracias por acompañarnos en esta gran aventura y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.